hacer un corto relato de la hoja de vida de nuestra ilustre visitante. La doctora María de Lourdes Arellanes García es médico cirujano egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella realizó su especialidad en oftalmología en el Hospital de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y la Universidad Nacional Autónoma de México. De la misma forma, hizo su fellow en enfermedades externas y uveitis en la Universidad de California en San Francisco. Ella es miembro de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, jefa de la Clínica de Enfermedades Inflamatorias Oculares de la Asociación para Evitar la Ceguera en México, cargo que ostenta desde hace 30 años. Y además es subespecialista en uveitis y enfermedades inflamatorias en varios otros establecimientos privados de primer orden en la Ciudad de México. Como todos sabemos, ella ha formado a muchísimos y exitosos fellows y residentes en la superespecialidad de uveitis y es autora de múltiples trabajos de investigación, publicaciones y ponencias. Por todas esas buenas razones, el capítulo de uveitis y de enfermedades inflamatorias oculares de la Sociedad Peruana de Oftalmología considera un honor poder presentar a la doctora Arellanes, quien habrá de ilustrarnos en un tema que no pierde actualidad, pues en el mundo es la primera causa de uveitis posteriores y no pocas veces cursa con enfermedades o con cuadros atípicos, complicados, de difícil tratamiento y con importantes diagnósticos diferenciales. Sin más preámbulos, adelante, doctora Arellanes. Gracias, Ramiro. Si puedo tener la presentación, por favor. Bien. Bien, sabemos que el Toxoplasma gondii es un parásito intracelular que infesta sobre todo a mamíferos, pero se ha descrito que también puede infestar aves y algunos peces como los delfines, y que tiene una prevalencia muy variable en diferentes partes del mundo, que va del 10 al 80%. ¿La que sigue? Tiene un ciclo vital con 3 fases que todos conocemos, pero lo más importante de cada fase es que, por ejemplo, el oociste es el ciclo sexual y tiene que desarrollarse en el intestino de los gatos, ya que las células epiteliales son importantes para esta diferenciación sexual. La segunda forma es el taquizoito, que es la que favorece la diseminación sistémica y la infección tisular en hospederos intermediarios, y en estas células se lleva a cabo el ciclo asexual. Finalmente, el paradizoito, que es la forma teóricamente inactiva, característica de la infección crónica, y que se ha demostrado últimamente que puede producir infección de una célula infectada a una célula sana. ¿La que sigue? La distribución geográfica es muy amplia y es un parásito que tiene una infestación altamente efectiva, gracias, por un lado, a mecanismos moleculares, ya que invade y se reproduce en células de diferentes especies, tiene una motilidad independiente, puede evitar la fagocitosis y además altera la síntesis proteica en el hospedero. ¿La que sigue? Y por otro lado, el comportamiento infeccioso es muy exitoso. El hospedero primario, que es el felino, produce una gran cantidad de oocistes que son altamente infecciosos, tiene una gran cantidad de hospederos intermediarios y además tiene diferentes rutas de transmisión. La siguiente. Esas rutas de transmisión son la ingestión. Si comemos carne cruda o mal cocida, comemos quistes tisulares. Comemos oquistes si comemos frutas o verduras no lavadas o lavadas con agua contaminada, o si tomamos agua contaminada. Podemos inhalar oquistes que pueden estar presentes en tierra contaminada, y también podemos adquirir la infección por transfusiones sanguíneas, trasplante de órganos y contaminación en laboratorio. ¿La que sigue? En relación a la genética del T. gondii,
se han descrito múltiples subpoblaciones clonales. Los estudios iniciales se hicieron en Europa y Norteamérica, y ahí se describieron 3 líneas clonales, con diferente patogenicidad en ratones. El tipo 1 se describió como altamente virulenta, y los tipos 2 y 3 como menos virulentas. Sin embargo, esto no es totalmente cierto, ya que los tipos 2 se ha encontrado que pueden producir encefalitis en ratones y en humanos se han asociado a enfermedad congénita severa y en pacientes VIH positivos a una enfermedad sistémica grave. De tal manera que esta correlación inicialmente reportada no es tan evidente en humanos. ¿La que sigue? Cuando se incluyeron en los estudios cepas de Sudamérica, se encontraron 11 haplogrupos. Y estos haplogrupos ocupan áreas geográficas diferentes. Los grupos 1 al 3, que son los equivalentes a los originales tipos 1 y 3, se encuentran sobre todo en América del Norte y Europa. Los grupos 4, 5 y 8 y 10 se encuentran en Sudamérica, y el grupo 6 se puede encontrar en Norte y Sudamérica. La que sigue. Ahora bien, la infección por T. gondii tiene mucho que ver no solamente con las subpoblaciones clonales, sino también con la respuesta inmune del hospedero. La que sigue. Vamos a revisar un poco las principales citoquinas que se han descrito como involucradas en la infección por T. gondii. El interferón gamma activa macrófagos y aumenta la fagocitosis, y además hace que los linfocitos TSD4 positivos se conviertan en linfocitos TH1, los cuales también activan macrófagos y aumentan la fagocitosis. La interleucina 17 favorece el reclutamiento y expansión de neutrófilos y de otras células inmunes al sitio de infección. Por lo tanto, participa activamente en la defensa del hospedero contra enfermedades infecciosas. ¿La que sigue? Y por otro, las dos anteriores son entonces citoquinas proinflamatorias. Y en relación a las citoquinas antiinflamatorias, de las más importantes es la interleucina 2, que sobre todo induce diferenciación de linfocitos T reguladores que modulan la actividad de los linfocitos T efectores. Y esta se produce en respuesta a infecciones y procesos tumorales. Y también tenemos a la interleucina 10, que se ha considerado como la citoquina con mayor poder antiinflamatorio, ya que suprime a linfocitos TH1, disminuyendo la producción de citocinas proinflamatorias y favoreciendo la diferenciación de linfocitos T reguladores. ¿La que sigue? Tenemos otras dos interleucinas que han sido asociadas a la respuesta contra T. gondii, que es la interleucina 6, cuya función más importante es que inhibe a los linfocitos T reguladores y por lo tanto es proinflamatoria, y la interleucina 13, que impide que macrófagos produzcan citoquinas. Entonces es una interleucina antiinflamatoria. La que sigue. Se ha visto que entonces la severidad de la afección por T. gondii no solamente depende de los genotipos, sino también de la respuesta inmune del hospedero, y esto se ejemplifica por lo siguiente. En pacientes franceses que tienen el genotipo 2, en ellos se ha encontrado una expresión elevada de interferón gamma, de interleucina 17 y de interleucina 2 e interleucina 10. Los primeros proinflamatorios, los segundos antiinflamatorios. Por lo tanto, hay un equilibrio entre inflamación y protección. Por lo contrario, en pacientes colombianos en los cuales los genotipos son habitualmente 1 y 3, o genotipos atípicos, o genotipos no reactivos, en ellos se encuentra una expresión muy disminuida de interferón gamma e interleucina 17. Hay una elevación de interleucina 6 proinflamatoria, de interleucina 13 antiinflamatoria, pero hay un desequilibrio, porque esta situación favorece una mayor carga parasitaria ocular y por lo tanto el equilibrio entre protección e inflamación se encuentra
roto. La que sigue. En relación a las manifestaciones clínicas, estas dependen del estado inmunológico del paciente y del contexto clínico. La que sigue. Se ha visto que en pacientes inmunocompetentes, niños y adultos, la infección adquirida es generalmente asintomática. Sin embargo, se ha descrito en Sudamérica que pueden observarse infecciones severas asociadas a involucro visceral y afección ocular. Y por otro lado, en pacientes inmunocomprometidos, los cuadros secundarios a reactivación de la infección generalmente tienen una afección severa multiorgánica. La que sigue. Sabemos que el T-Gondi afecta músculos, cerebro y ojo, que es causa de uveitis de un 1 a un 43% de los casos, y que tenemos lesiones oculares típicas como la retinocoroiditis, la vitritis, y afecciones atípicas como vasculitis, paperitis, oclusiones vasculares retinianas, etc. La siguiente. Aquí vemos algunas imágenes clínicas en las cuales vemos una vitritis muy severa, en la cual apenas si podemos lograr distinguir la silueta papilar. Otra lesión de una toxoplasmosis ocular en fase de reactivación, en la cual junto a una cicatriz retinocoroidea hay un foco activo de retinocoroiditis. La que sigue. Y esta es la imagen clásica en faro de niebla, donde vemos una vitritis muy importante, alcanzamos a distinguir el foco de retinocoroiditis y apenas distinguimos la silueta papilar. La siguiente. Esta es una de las lesiones atípicas de una retinocoroiditis de Jensen. Es una lesión retinocoroidea cercana a la papila. La que sigue. Pase a la siguiente. Y aquí vemos otra imagen de un caso con una retinocoroiditis de Jensen, en el cual vemos el foco de retinocoroiditis. La que sigue. La que sigue. Y vemos una papilitis sumamente importante y además una vasculitis de retina también muy severa. La que sigue. Y en este caso es un caso de un paciente con inmunosupresión por VIH, en el cual encontramos focos múltiples de retinocoroiditis. Siguiente. Este caso es un caso interesante. En este paciente vemos una zona de isquemia de retina que involucra el cuadrante temporal inferior. Y si ustedes observan con cuidado, la que sigue, pueden ver un foco de retinocoroiditis, el cual es más evidente en esta fotografía libre de rojo. La que sigue. Y lo que sucedió es que el foco de retinocoroiditis provocó una oclusión vascular que indujo la isquemia sectorial de la retina, lo cual no es un cuadro tan común de observar. La que sigue. ¿Cuál es la prevalencia de toxoplasmosis ocular? Bien, se ha descrito que en Francia aproximadamente 1 millón de personas tienen o toxoplasmosis activa o cicatrices retinocoroideas con una prevalencia del 2%. La prevalencia en Sudamérica se ha calculado del 17%. Y como todos sabemos, es la primera causa de uveitis posterior en todo el mundo. ¿La que sigue? Bien, en relación a la serología, a los métodos de diagnóstico, la serología en primera infección, debemos recordar con respecto a ella dos cosas. Uno, que si se hace la titulación de anticuerpos muy tempranamente, antes de los 7 días, posiblemente tengamos un resultado negativo, y que un resultado negativo en pacientes inmunocompetentes no excluye el diagnóstico.
Bien, la IgM y la IgA se elevan a los 7-14 días de la infección, se siguen elevando los siguientes 2 meses y se negativizan a los 8. La IgG, por otro lado, aumenta de los 14 a los 21 días, aumenta hasta el tercer mes y persiste a títulos bajos por el resto de la vida. ¿La que sigue? Bien, si analizamos la seroprevalencia de anticuerpos IgG en diferentes áreas geográficas, vemos que en África esta positividad va del 23.9 al 46%, en América del Norte, en un reporte ya bastante antiguo, de 1995, era del 28%, y en Estados Unidos del 9%, en un grupo de 17.672 pacientes estudiados, más bien personas estudiadas. En Latinoamérica, en Brasil, se puede encontrar del 23 al 84%. Aquí debemos hacer la observación que en pacientes con un nivel socioeconómico alto, la seroprevalencia es más baja, y en pacientes con un nivel bajo es más alta. En Chile es de 37%, en Venezuela del 33% y en Colombia del 45%. En estos dos países el estudio se realizó en mujeres. Y en México, curiosamente, en el último reporte, en el reporte más reciente, se habló de una cifra muy baja, del 7.4% de seroprevalencia. Pero este estudio se hizo en un estado del norte de México que se llama Durango, que es un estado sumamente desértico. ¿La que sigue? En Asia, la seroprevalencia va del 6.3% en Vietnam al 70% en Indonesia. Y en Europa, en Holanda se ha reportado del 26%, en Francia del 47%, en Checoslovaquia del 23% y en España se reportó del 12 al 41%. El 12% era en población no inmigrante y el 41% en población inmigrante. ¿La que sigue? Bien, el PCR en humor acuoso tiene una sensibilidad del 30 al 67% en pacientes inmunocompetentes. Hay dos tipos, el llamado endpoint, que busca al gen B1. Este gen B1 se encuentra más o menos como secuencia repetida en 3 al 7% de todos los genes de T. gondii. Y hay otro que es el PCR de tiempo real, que detecta una secuencia de genes que se llama REP529. Esta secuencia de genes tiene más o menos como una repetición en el genoma de T. gondii del 40 al 70%. Por lo tanto, este estudio es de 10 a 100 veces más sensitivo que el que detecta al único gen B1. En inmunocomprometidos, la sensibilidad va de 75%, es de 75% y la especificidad del 100%. ¿La que sigue? En relación a la prueba de ELISA de IgG anti-T. gondii, que se hace tanto en suero y en humor acuoso, se hace una relación de las titulaciones encontradas en el suero y en el humor acuoso. Se considera positivo si la relación es menor a 2, equívoco si es de 2 a 3 y negativo si es mayor a 3. En casos positivos o equívocos se calcula además la titulación de IgG sérica y humor acuoso de paperas. Y si esta es negativa, se confirma el resultado, ya que se considera que se descarta la transsudación pasiva por ruptura de la barrera hemato-retiniana. La que sigue, por favor. Bueno, no sé cuál sea la experiencia de la mayor parte de ustedes, pero en mi experiencia,
La prueba, el coeficiente de Goldman-Widmer, que fue reportado en 1966, se utiliza sobre todo en países europeos, pero que yo sepa, en América, incluyendo nuestros países latinoamericanos, prácticamente nadie la utiliza como prueba diagnóstica para ningún proceso infeccioso, incluyendo toxoplasmosis ocular. El inmunoblot analiza la especificidad de anticuerpos séricos y oculares contra T. gondii. Y aquí lo interesante es que los anticuerpos producidos en ojos son dirigidos contra antígenos diferentes a los anticuerpos producidos sistémicamente. O sea, en el ojo y en el resto del organismo, la respuesta inmune va dirigida a diferentes antígenos, lo cual da un perfil inmune diferente. Este estudio se ha reportado que tiene una sensibilidad del 53 al 98% dependiendo de la clase de inmunoglobulina detectada y una especificidad del 95%. Y aquí obviamente lo importante es que es independiente del estado de la barrera hematorretiniana. ¿La que sigue? Bueno, aunque este diagrama suena así, se ve así como un poquito difícil, realmente no lo es tanto. Bien, si tenemos una sospecha de toxoplasmosis ocular y la imagen clínica es típica, lo más probable es que estemos ante un diagnóstico de toxo ocular. Pero si la imagen clínica es atípica, entonces tenemos que hacer una prueba serológica y de preferencia tener una muestra de acuoso. Si la prueba serológica es negativa y el paciente es inmunocompetente, descartamos toxoplasmosis. Sin embargo, si el paciente es inmunocomprometido y esta es negativa, tenemos que hacer una PCR de T. gondii en acuoso. Y si la prueba serológica es positiva ante una imagen clínica típica, también tenemos que hacer PCR de T. gondii en acuoso. Si el resultado en ambos casos es positivo, confirmamos el diagnóstico. Si es negativo, tendríamos que determinar la síntesis intraocular de anticuerpos específicos. Si esta es positiva, se hace el diagnóstico de toxoplasmosis ocular. Si es negativa y el paciente es inmunocompetente, no hay toxoplasmosis ocular. Pero si es inmunocomprometido, no podemos descartar el diagnóstico. La que sigue. En relación al tratamiento y al manejo con antibióticos, tendremos que contestarnos una pregunta. ¿Qué tan efectivo es el tratamiento de la toxoplasmosis ocular con antibióticos? ¿Mejoran estos la agudeza visual más rápido? ¿Controlan más rápido la inflamación ocular? ¿Evitan o disminuyen recurrencias? ¿Y qué tan frecuentemente tienen efectos adversos? La que sigue. Debemos recordar que el tratamiento con antibióticos teóricamente es eficaz para erradicar al parásito en la fase de taquizoíto y no es efectivo contra la forma quística. La que sigue. Y entonces se hizo un estudio en 2016, una revisión Cochrane, en la cual se buscaron ensayos controlados aleatorizados comparando cualquier tratamiento con antibióticos contra placebo o no tratamiento. Y se puede usar cualquier antibiótico considerado eficaz contra T. gondii, administrado por vía oral, intramuscular, intravenosa o intravítrea. Y se excluyeron ensayos que incluyeran pacientes inmunocomprometidos. ¿La que sigue? Se incluyeron finalmente 4 ensayos clínicos con 268 participantes. Todos tuvieron tratamiento por vía oral y un estudio brasileño que incluía adultos y niños que fueron tratados con sulfametoxazol con trimestoprim durante 20 meses y fueron comparados contra no tratamiento.
Como se consideró que tenía un alto riesgo de sesgo de deserción, detección y desempeño, fue excluido. ¿La que sigue? Los otros 3 estudios compararon antibioticoterapia con placebo. En Estados Unidos usaron pirimetamina, trisulfapirimidina durante 8 semanas. En el Reino Unido, pirimetamina durante 4 semanas en niños y adultos. Y en Brasil, trimetoprim con sulfamethoxazol por 12 meses. Ahora, en la fase aguda, todos los pacientes en este grupo recibieron el tratamiento durante 45 días, al final de los cuales fueron aleatorizados o a recibir el tratamiento con antibióticos o placebo por el resto del seguimiento. ¿La que sigue? En el estudio de Estados Unidos se reportó que había habido un control de inflamación a las 8 semanas de tratamiento. Sin embargo, todos los pacientes habían sido tratados con corticosteroides orales. La que sigue. En el Reino Unido, tratados con pirimetamina por 4 semanas, se reportó una mejoría de inflamación en los pacientes tratados contra los controles. Sin embargo, el intervalo de confianza fue muy amplio, eran muy pocos pacientes y por lo tanto se consideró que había una evidencia de baja calidad. La que sigue. Y en Brasil se reportó que había un cambio en la agudeza visual similar en pacientes tratados y en el grupo placebo al año. Sin embargo, también el intervalo de confianza fue demasiado amplio, había pocos pacientes y también se consideró una evidencia de baja calidad. Los autores reportaron que la inflamación era fue más severa en el grupo placebo, sin embargo, no brindaron evidencia que apoyara este resultado. Y en relación al riesgo de recurrencia, ellos consideraron que probablemente era menor en el grupo de tratamiento y el intervalo de confianza fue aceptable, el número de pacientes también, por lo tanto se consideró que una evidencia de calidad moderada. ¿La que sigue? De tal manera que las conclusiones del estudio de antibióticos contra no tratamiento para retinocoroiditis por toxoplasma, se concluyó que el tratamiento con antibióticos probablemente reduce el riesgo de recurrencia, pero hasta ahora no hay evidencia de que esto mejore el pronóstico visual. Sin embargo, los mismos autores del análisis Cochrane mencionan que la ausencia de evidencia de efecto no significa que realmente no haya efecto. ¿La que sigue? Hay un estudio que fue un estudio muy importante, es un estudio muy importante que fue publicado en el 2002 por Holland y colaboradores, y esto fue una encuesta transversal dirigida a especialistas en uveitis, donde se les preguntaba acerca de la utilidad de los corticosteroides en el tratamiento de la toxoplasmosis ocular. De los 76 especialistas en uveitis encuestados, 17 contestaron que usaban corticosteroides en pacientes inmunocompetentes independientemente de los hallazgos clínicos. El 71% los usaban si la vitritis era severa, el 59% si la agudeza visual había disminuido, el 35% si la lesión estaba cerca a la fóvea o a la papila, el 5% si la lesión era grande, y el inicio del tratamiento con corticosteroides podría ser simultáneo al tratamiento con antibióticos o 1 a 7 días después. La que sigue. En otro análisis Cochrane de 2017, se evaluó la utilidad de corticosteroides en la terapia para la toxoplasmosis ocular. Y se buscaron ensayos clínicos controlados, aleatorizados o cuasi aleatorizados,
y el objetivo era evaluar los efectos del uso de corticosteroides asociados a tratamiento antiparasitario comparado con tratamiento antiparasitario solo. Y se compararía el inicio temprano contra el tardío de la corticoterapia y las dosis de corticosteroides podían variar. La que sigue. Los participantes eran pacientes con diagnóstico de toxoplasmosis ocular, primaria o reactivación, inmunocompetentes de cualquier edad. La que sigue. Las variables de desenlace, las primarias, fueron tiempo a resolución de síntomas, como enrojecimiento, fotofobia, visión borrosa, etc. Y también el tiempo de mejoría de agudeza visual. Las variables secundarias, el cambio de agudeza visual al mes y a los 3 meses después del inicio de corticosteroides, la severidad del flare y células en cámara anterior y vítreo, la cantidad de pacientes con agudeza visual de 20-200, menor a 20-200 al mes y a los 3 meses después de iniciar el tratamiento. La que sigue. Los autores encontraron 372 referencias, se removieron las duplicadas quedando 345, después de leer el resumen se excluyeron 321 y se obtuvo el texto completo de 21 reportes. Después de leer el texto completo no se identificó estudio alguno elegible para la revisión. La que sigue. De tal manera que aunque todos nosotros sabemos que el tratamiento ideal de la toxoplasmosis ocular consiste en lograr la erradicación completa del parásito, restaurar la visión al controlar los efectos nocivos de la respuesta inflamatoria en los tejidos oculares y que el tratamiento no tenga efectos adversos, parece que hasta el momento no tenemos una respuesta definitiva. Y aunque uno podría pensar que el hacer un ensayo clínico controlado, aleatorizando pacientes con un diagnóstico de T ocular, toxoplasmosis ocular activa, haciendo 2 grupos, uno con antibióticos solo y otro con antibióticos más corticosteroides, podría ser éticamente factible, ya que no hay hasta el momento ningún estudio que pruebe en definitiva la utilidad real de los corticosteroides en el tratamiento adyuvante de la toxoplasmosis ocular. Yo me pregunto si alguno de ustedes aceptaría asignar al azar antibióticos, corticosteroides, contra solamente antibióticos a un grupo de pacientes si uno piensa en lesiones cercanas a papila, lesiones cercanas a fobia, vitritis severa. Yo no podría. No sé ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Arellanes. Ha sido una charla muy enriquecedora. Tengo yo algunas preguntas que nos han llegado por el chat y quisiera transmitírselas. Cuando empieza un cuadro de uveitis posterior de esos que podrían ser necrosis retinal aguda o podrían ser una toxoplasmosis no muy típica, ¿tiene usted algunos tips, algunos consejos, alguna guía que quisiera socializar o dárnosla? Bueno, cuando uno tiene un cuadro de necrosis retiniana, hay 3 opciones diagnósticas. Efectivamente, una retinitis herpética necrotizante,
una sífilis ocular y una toxoplasmosis ocular, sobre todo en este último caso si el paciente tiene algún grado de inmunosupresión. En el servicio lo que hacemos es iniciar tratamiento con aciclovir, valaciclovir, tratamiento antitoxoplasma, penicilina intravenosa, todo al mismo tiempo, en lo que obtenemos resultados de laboratorio. Conforme vamos recopilando los resultados de laboratorio, vamos eliminando tratamiento. Pero en un principio, cuando no tiene uno una manera definitiva de hacer una diferenciación clínica de la posible etiología, lo mejor es comenzar así. Y eso nos toma 3 días, 4 días, y comenzamos a quitar tratamiento. Muy interesante, doctora. Igualmente quisiera... Esto, ¿y qué nos puede decir del tratamiento intravítreo? Bueno, yo creo que el tratamiento intravítreo es un tratamiento que ha demostrado eficacia. La aplicación intravítrea de antibióticos y corticosteroides ha sido reportada por varios colegas. Uno de los mayores defensores es nuestro querido Cristóbal Couto, y creo que es una opción bastante válida porque disminuye los efectos adversos sistémicos del medicamento. Yo no creo que sea, no creo que esté indicado en todos los casos, pero sí en casos en los cuales tenemos un efecto, digamos, de reacción alérgica, por ejemplo, al antibiótico, o que por algún antecedente sabemos que el paciente no va a tolerar el tratamiento sistémico. Sí, nosotros también acá tenemos una experiencia con la clindamicina intravítrea. Nos va bien, como usted dice, no en todos los casos, sino en seleccionados. Y más que todo cuando pues la lesión está, como dijo usted, en la mácula o cerca de la mácula, ¿no? Sobre todo en mujeres embarazadas, Amelia. Claro, también. Yo he tratado últimamente a un médico que tuvo una lesión en la mácula y pues nos salió el PCR positivo para toxoplasmosis. Entonces era, como usted dijo, le dejo de dar corticoides, le doy corticoides, le explicamos la intravítrea, él aceptó y lo seguimos con tomografía y observamos la lesión inicial muy grande a nivel de la retina y como fue evolucionando con las inyecciones intravítreas, pues la retina sufrió lesión, disminuyó de volumen, pero permaneció la retina. Mientras que todos sabemos que cuando hay una toxoplasmosis, la retina es la más dañada y nos queda a veces ver la esclera, ver el centro blanco con pigmento alrededor, ¿cierto? Entonces, nosotros también creemos que es una gran opción cuando uno puede seleccionar al paciente. Ahora, también me gustaría que nos diga algo. A veces, pues, hay gente que pregunta sobre el tratamiento intravítreo con trimetoprim y el sulfametoxazol. ¿Qué referencia tiene? Si lo han usado, nunca lo han usado, porque parece que son artículos que vienen de Israel y, bueno, no hay seguridad, ¿no? Si no es tóxica la retina. Me parece que más va por eso el resultado, que no se debe usar por la toxicidad a la retina, a diferencia de la clindamicina, que es mucho más segura. Me parece que no hay ninguna justificación para usar trimetoprim con sulfametoxazol intravitreos. Claro.
quisiera comentarles, tengo algunas preguntas aquí. Por ejemplo, doctora, ¿qué tan frecuentemente ha visto usted la asociación entre desprendimiento de retina y toxoplasmosis? En lo personal, yo he visto unos cuantos casos, quizás 5, preferentemente en personas jóvenes y atléticas, que quizás no guardan el reposo. ¿Qué opinión le merece esta observación, doctora Arillanes? Yo he visto solamente un par de casos y los dos casos fueron pacientes inmunocomprometidos que tuvieron cuadros clínicos de necrosis retiniana. Porque todos sabemos que la necrosis retiniana puede producir desgarros en retina, ya que la retina se vuelve muy frágil y fácilmente puede desgarrarse. Pero fuera de esos dos casos que eran inmunocomprometidos, uno de ellos sí era VIH positivo, el otro era un paciente tratado con inmunosupresión por una enfermedad autoinmune y presentó este caso de necrosis retiniana, pero son los únicos dos que yo recuerdo, nada más. Correcto, doctora. Y en estos casos de desprendimiento de retina, ¿usted recomienda enfáticamente que se use aceite de silicona o podría considerar que se puede prescindir de tal uso? No, no, creo que forzosamente tiene que usarse aceite de silicona, definitivamente. Ujú. Ok. Quisiera invitar a las muchas personas que se dedican a uveitis o también retinólogos que quisieran hacer algún aporte. Aprovecho para comentarle que ha recibido usted saludos y felicitaciones. No voy a dar nombres porque son varias personas procedentes de Chile, naturalmente México, de Bolivia, naturalmente de aquí de Perú y de Argentina también, que envían sus saludos y agradecimientos por su magistral presentación. Gracias, Ramiro. Con el mayor gusto, más bien, doctora. ¿Tiene usted alguna forma de diferenciar a los pacientes que tienen alguna forma de sífilis para que aparente toxoplasma o toxoplasmosis? Bueno, como mencioné hace rato, cuando me hicieron la pregunta ¿qué hago yo cuando no sé si es sífilis, toxoplasma o una retinitis herpética necrotizante? Es que realmente desde el punto de vista de exploración clínica no tenemos ninguna orientación, pero sí la orientación nos la da el interrogatorio. Y esa Claro. es la fuente de información más importante. Por eso es que en nuestra especialidad, como en muchas especialidades médicas, el interrogatorio es fundamental, porque eso nos va a permitir orientarnos hacia la etiología del cuadro clínico que estamos observando. Entonces, yo creo que más que la exploración clínica, más que la exploración física, lo importante es hacer un buen interrogatorio y eso nos va a dar una gran orientación. Muchas gracias, doctora. Habitualmente, ¿cuál es el esquema de tratamiento que usted prescribe para una toxoplasmosis, digamos, muy común y muy corriente en un paciente inmunocompetente? Sulfametoxazol con trimethoprim y clindamicina. Y a los 3 días corticosteroides. Ujú. Y reemplaza respectivamente cuando lo tiene que hacer por alguna razón el trimethoprim con cuál y la clindamicina con qué otro quimioterápico o antibiótico. Fíjese que el tener que reemplazar este esquema básico en mi práctica ha sido, yo creo que prácticamente
muy pocas veces me he tenido que enfrentar a esa situación clínica, definitivamente. Porque además, a diferencia de lo reportado en la literatura, los efectos adversos que hemos encontrado son mínimos con el tratamiento. Perfecto. Doctora, la doctora Betty Campos pregunta, ¿con qué frecuencia ve usted neuroretinitis? Y quizás, si es posible, que nos haga un comentario al respecto. Bueno, la toxoplasmosis realmente es una enfermedad que debemos tener muy en cuenta en el diagnóstico diferencial de las neuroretinitis. Eso es definitivo. Tal vez no es la causa más frecuente de neuroretinitis, pero cuando vemos una neuroretinitis, no podemos dejar de lado la posibilidad de que su origen sea una infección por Toxoplasma gondii. Correcto. La doctora Vanessa Valderrama pregunta, ¿cómo trata un caso de coexistencia de toxoplasmosis y membrana neovascular? Realmente la asociación de que una membrana neovascular se asocia o sea secundaria a un cuadro de toxoplasmosis no es algo que se observe tan frecuentemente. No he tenido oportunidad de tratar ningún cuadro así. De tal manera que tendría yo que pensar si lo llego a observar. Obviamente, si el cuadro de toxoplasmosis ocular ha estado inactivo, cuánto tiempo ha estado inactivo y si puedo utilizar antiangiogénicos para el tratamiento de esta situación, porque además los antiangiogénicos durante mucho tiempo se ha considerado que pueden tener un efecto inmunosupresor. Lo que aquí me preocuparía es si tuviera yo que dar un tratamiento profiláctico con antibióticos para evitar una reactivación de la infección. Eso sería tal vez lo que desde el punto de vista teórico me preocuparía a mí más. Afortunadamente no he tenido ningún caso. El doctor Carlos Iberio pregunta, ¿por cuánto tiempo suele dar usted el tratamiento? Ramiro, ¿no le puedes pedir a tu promotor que me deje verte? Porque veo Bronax, pero no te veo a ti. Señor Escobar, por favor, ayúdenos con esto. Doctora, no está activado veo que su video está activado. No nos puede ver a un costado a todos los participantes que están con cámara. ¿No lo visualiza? Doctora. Ya ahorita. Porque dije, ¿será Ramiro el que está nadando o quién? Sí, doctora. Ocurre que estoy ahora comunicándome del celular porque tuve problemas con la computadora. Quería reiterar la pregunta del doctor Carlos Iberio, quien pregunta ¿por cuánto tiempo da usted tratamiento antibiótico? Bueno, está escrito que sea dentro de 4 a 6 semanas, pero bueno, eso depende mucho de la apreciación clínica. Entonces, yo lo he mantenido hasta por 2 meses. Uh-huh. ¿Y es usted amiga de dar tratamiento profiláctico con trimethoprim sulfa luego de estos 2 meses? Solamente si el paciente ha tenido reactivaciones.
Sí, definitivamente. Si mi paciente, después del control del el cuadro inflamatorio inicial, me tiene una reactivación a los 6 meses y luego me vuelve a reactivar a los 8 meses, definitivamente he sido el tratamiento con el sulfamethoxazol, primetropin, a dosis bajas, durante 1 año o año y medio. Y funciona. Correcto, doctora. Creo que este es un buen momento para, lo decía hace un ratito, para reiterarlo. Si es que alguno de los participantes tiene un aporte o un comentario, la doctora Vanessa Valderrama me parece que quiere hacer una pregunta. Por favor, Vanessa, adelante. Hola, buenas noches. Estimada doctora Arellanes, ¿me escucha? ¿Sí? Hola Vanessa, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctora? Mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Me ha gustado mucho su charla y quería preguntarle específicamente sobre el preoperatorio de un paciente que de repente lo van a operar de catarata y tiene antecedente de toxoplasmosis ya recurrente. ¿Cómo es su manejo? Mira, Gracias. aunque no tenga antecedente de recurrencia, si tiene antecedente de toxoplasmosis ocular, damos tratamiento con antibiótico, trimethoprim sulfamethoxazol, desde 2 semanas antes de la cirugía, en todos los casos, aunque no haya habido ninguna recurrencia del cuadro inicial. ¿Y por cuánto tiempo deja el tratamiento postquirúrgico? Después de la cirugía, no creo que lo dejemos, si todo va bien, no creo que lo dejemos más de 2 semanas. Muchas gracias, doctora. Saludos, Vanessa. Sorprendentemente no veo más preguntas en el chat. Asumo que es un tema que realmente todos manejamos y para todos es importante y muy interesante y muy cotidiano, y cotidiano realmente. Quisiera, doctora Arellanes, agradecer en nombre de la Sociedad Peruana de Oftalmología y muy especialmente del capítulo de uvea y enfermedades inflamatorias, en nombre también de la doctora Betty Campos, nuestra presidenta, por su gentileza al acompañarnos y darnos tanto conocimiento, tanto buen consejo y muy especialmente por disfrutar de su siempre grata compañía. Hasta cualquier Ramiro, momento, pues doctora. mil gracias y bueno, ustedes, mis amigos peruanos, mis amigos chilenos, mis amigos argentinos, mis amigos ecuatorianos, colombianos, y yo cada vez que estoy con todo el grupo latinoamericano, cada vez que he estado en sus países, he sentido esa calidez, ese afecto y la amistad que realmente siempre he disfrutado de todos ustedes. Mil gracias por la invitación, ha sido un placer y espero que la plática realmente les haya sido de utilidad. Como es tradición en estas exposiciones de nuestro capítulo de uveitis, este es el momento en el que invitamos a todos a abrir sus micrófonos y darle un buen aplauso de despedida a nuestra querida doctora Arellanes. Muchas gracias, Lourdes, muchas gracias. También. Gracias. Doctora Lourdes. Doctora Arellanes, ojalá pronto la podamos visitar en México. Estoy extrañando ir a tierras mexicanas. Te esperamos, Vanessa. Claro Bye. que sí. Gracias a todos. Gracias, Lourdes. Cuídese Estamos mucho, comunicándonos. doctorita. Cuídese A mucho. ustedes. Gracias. Gracias, adiós. Hasta siempre, doctora. Gracias a todos. Hasta siempre. Chao, chao. Gracias, Lourdes. Gracias.